Espero que disfrutes la siguiente historia. Descubrí que mi madre manipuladora y abusiva estaba utilizando mi identidad para obtener préstamos mientras me acechaba, después de hacerme la vida imposible. Así que trabajé con mi hermana para llevarla ante la justicia. Vivir con mi madre era una pesadilla absoluta. Siempre ha sido tóxica y manipuladora, pero las cosas se pusieron realmente mal después de que mi papá se marchara cuando tenía alrededor de 12 años. A partir de entonces, fui su saco de boxeo emocional. Ella controlaba todo sobre mí, con quien podía pasar el tiempo, lo que vestía e incluso monitoreaba mis mensajes. Si alguna vez hacía algo que a ella no le gustaba, me gritaba durante horas y a veces incluso tiraba cosas por la casa solo para dejar claro un punto. Nunca me vio como su hijo, solo vio a alguien a quien podía controlar. Una vez, llegué 10 minutos tarde al toque de queda y me hizo dormir en el porche en pleno invierno. Otra vez, encerró toda la comida en la cocina porque no doblé la ropa correctamente. Siempre que me resistía, me decía que era igual que mi padre inútil y que terminaría siendo un fracasado. Así que sí, las cosas estaban mal y solo empeoraban a medida que crecía. Sabía que tenía que irme, pero ella lo hizo difícil. Saboteaba cada trabajo que intentaba conseguir. Llamaba a los empleadores y hablaba mal de mí. También repetía que no sería nada sin ella. Afortunadamente, aún logré encontrar un trabajo en nuestra cafetería local. Ahorraba cada centavo que podía, trabajaba múltiples turnos, a menudo hasta tarde, y finalmente me mudé hace 2 meses. Encontré un pequeño apartamento en una zona diferente de nuestra ciudad y la bloqueé en todo. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Pero, por supuesto, mi madre no lo tomó bien. Me dejó docenas de mensajes de voz desagradables desde diferentes números. Me llamaba egoísta e ingrato por abandonarla. Cuando no respondí, intensificó sus intentos. Empezó a contactar a nuestra familia extendida para hacerme sentir culpable. Muchos de ellos me contactaron para decirme que la había abandonado en sus momentos de necesidad. Al principio, lo ignoré. Pensé que si mantenía contacto cero el tiempo suficiente, eventualmente pasaría página. Admito que fui ingenuo al pensar eso. Al principio, fueron pequeñas cosas las que me desconcertaron. Los paquetes que pedí nunca llegaron, aunque el seguimiento decía que habían sido entregados. Luego mi buzón comenzó a ser manipulado y cartas importantes, incluida una oferta de trabajo, simplemente desaparecían. Pensé que era mala suerte o que alguien estaba robando correo en el edificio, pero seguía ocurriendo. Entonces, un día, recibí un aviso de pago de una compañía eléctrica con la que nunca me inscribí, para una dirección en la que solía vivir con mi mamá. Ahí fue cuando empecé a entrar en pánico. Nunca había vivido en esa dirección, pero la factura estaba a mi nombre. No tenía idea de qué hacer. Unos días después, empecé a recibir mensajes de texto de números desconocidos diciendo cosas como: ¿por qué volviste a casa después de las 10 de la noche de lunes? ¿O por qué estabas en la farmacia el martes? Lo cual era espeluznante porque ¿cómo sabía esa persona dónde estaba y qué hacía? Intenté ignorarlo como spam o coincidencia, pero mi ansiedad estaba por las nubes. No podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Estaba afectando mi cabeza. Empecé a revisar cada cerradura 2 veces. Estaba genuinamente aterrado de salir de mi apartamento. Luego, unas semanas después, las cosas empeoraron. La policía se presentó en mi puerta una tarde y me dijo que estaba siendo investigado por hurto en tiendas. Aparentemente, alguien que coincidía con mi descripción había sido sorprendido robando en una tienda cercana. Traté de mantener la calma y explicar que ni siquiera había salido de casa ese día, pero no parecían convencidos. Dijeron que el gerente de la tienda les había dado mi nombre e insistía en que yo era el culpable. Estaba aterrorizado. Afortunadamente, en mi edificio de apartamentos hay cámaras de seguridad, así que les di acceso a las grabaciones, y mostraron que nunca salí ese día. Después de revisar las imágenes, se disculparon y me dijeron que les avisara si tenía información sobre quién podía ser. En ese momento supe que esto no era solo una coincidencia. Alguien estaba tratando de culparme, y ese alguien tenía que ser mi mamá. Siendo la única persona que se parecía a mí y que sabía que le encantaba robar en tiendas. Unas 2 horas después de que la policía se presentara en mi puerta, finalmente logré convencerme de ir a informar a la policía sobre mi presentimiento.
Decidí hablar con los mismos 2 oficiales que conocí, y cuando les dije que creía que era mi madre quien me tendió una trampa, empezaron a investigarla. Y vaya, encontraron mucho. Resulta que mi madre había estado yendo a múltiples tiendas, comprando artículos y luego devolviéndolos después de cambiar los productos reales por artículos más baratos dentro de las cajas. Aparentemente, tenía una tarjeta de crédito a mi nombre, porque tenía acceso a mi SSN y a todos los detalles de mi cuenta bancaria desde hacía mucho tiempo, y usaba esa tarjeta de crédito para cometer sus fraudes. Los oficiales dijeron que tenían imágenes de vigilancia de la tienda de la que me hablaron que mostraban a una mujer con sombrero y una mascarilla médica. Era fácil confundirla conmigo porque nos parecíamos mucho, pero aún así era claramente ella. En ese punto, estaba demasiado conmocionado por todo. Así que los oficiales me escoltaron de regreso a casa y me dijeron que se pondrían en contacto cuando encontraran nueva información sobre mi madre. Querían construir un caso sólido contra ella antes de acusarla de algo. 2 días después, uno de los oficiales llamó y me dijo que mi madre también había contratado servicios públicos a mi nombre en su casa porque probablemente quería acumular facturas impagas y arruinar mi crédito. Eso explicaba la factura de electricidad que recibí. Además, me contaron que mi madre también había estado publicando largos mensajes que básicamente trataban sobre cómo sacrificó todo por su hijo, quien terminó volviéndose en su contra. Sinceramente, no sabía qué sentir. Mi única consuelo era que los oficiales prometieron que abrirían una investigación formal sobre ella y que la arrestarían pronto. Pero la situación solo empeoró para mí. Esa misma noche, después de mi llamada con el oficial, descubrí la parte más espeluznante. Uno de mis vecinos mencionó que algún tipo había estado preguntando por mí. Estaba preguntando dónde vivía, a qué hora regresaba a casa, si tenía visitas, etc. Resulta que mi mamá había contratado a un investigador privado para seguirme. Estaba tan obsesionada con saber cada pequeño detalle de mi vida que en realidad pagó a alguien para rastrear mis movimientos. Después de preguntar en mi trabajo, me enteré de que el espía incluso había aparecido afuera de mi trabajo un día, pero no lo noté porque en ese momento un compañero me acompañaba hasta mi carro. Además, eso también explicaría los extraños mensajes de texto que estaba recibiendo. Estaba exhausto, paranoico y asustado todo el tiempo. No podía más. Sabía que necesitaba ayuda urgente. Fue entonces cuando decidí llamar a mi tía, la hermana distanciada de mi mamá. Sabía que era abogada, pero no había hablado con ella en años porque mi mamá me había envenenado la mente en contra de prácticamente toda la familia. Mi mamá siempre decía que mi tía era codiciosa y igual que mi papá. No estaba seguro de si me ayudaría, pero estaba desesperado. Para mi sorpresa, ella estaba más que dispuesta a llevar mi caso pro bono. Resulta que mi mamá también la había perjudicado. Después de que murieran sus padres, mi mamá le mintió y le dijo que no quedaba nada en la herencia cuando en realidad se lo había llevado todo, incluidos los objetos sentimentales que mi tía quería. Cuando mi tía se enteró, mi mamá ya había vendido la propiedad y se había mudado a otro lugar. Mi tía había estado esperando una oportunidad para vengarse desde entonces. Juntos, solicitamos una orden de alejamiento y armamos un caso contra mi mamá por acoso, fraude y robo de identidad. Cuando mi mamá entró a la sala del tribunal y vio a su hermana sentada en la mesa de los abogados, se puso pálida. No creo que jamás olvide la expresión en su rostro. No tenía idea de que me estaba comunicando con mi tía, y la última persona que quería enfrentar en el tribunal era la hermana que había traicionado. Mi tía fue una fiera en el tribunal. Sabía exactamente cómo manejar a mi mamá, quien intentaba todo truco posible para posponer la audiencia. Incluso trató de alegar parcialidad por Q. Mi hermana era mi abogada. Pero el juez la desestimaba cada vez. La audiencia en sí fue un circo. Mi mamá intentó cada excusa bajo el sol para justificar sus acciones. Alegó que solo me estaba ayudando al usar mi nombre, que necesitaba mantenerme controlado por mi propia seguridad e incluso que le había dado permiso para utilizar mi identidad. Nada de eso funcionó. Había demasiadas pruebas en su contra. Había imágenes de seguridad de la tienda, facturas de servicios a mi nombre y el informe y testimonio del oficial de policía sobre lo que mi mamá le había pedido hacer. En un momento, incluso intentó argumentar que la obligué a hacer todo eso al cortar toda comunicación. Decía que la obligué a actuar de esa manera porque la abandoné y que solo intentaba protegerme al controlarme. El juez no le creyó. Cada vez que mi mamá intentaba evadir su responsabilidad, el juez la desestimaba. Al final,
El tribunal me concedió una orden de alejamiento, y mi mamá fue obligada a pagar indemnización por el daño que causó a mi crédito y finanzas. Salió de la sala de tribunal enfurecida, pero no sin antes gritar que era una hija ingrata y que me arrepentiría. Estaba realmente contento con los resultados de ese caso. Por fin me sentía seguro y le agradecía mucho a mi tía por eso. Pero entonces, otros familiares lejanos comenzaron a contactarme y a decirme que estaba mal llevar a mi propia madre a juicio y arrastrar a su hermana distanciada en el proceso. Me han llamado un deshonra de todas las formas posibles. Sé que hice lo correcto por mi salud mental, pero ¿ahora crees que fui demasiado lejos? ¿Debería haber intentado hablar con ella o negociado de alguna manera? No lo sé. Estoy un desastre ahora mismo. Mis emociones han estado tan descontroladas durante tanto tiempo que ya no sé lo que está bien o mal. Agradecería cualquier consejo en este momento, pero por favor, sé amable si estoy equivocado. Pensé en darles a todos una actualización ya que han sucedido muchas cosas desde la audiencia judicial. Esto es un poco más de un mes después de que todo sucedió, y aviso de spoiler, el drama no terminó en la corte. También he leído muchos comentarios y quiero agradecer a cada uno de ustedes que comentaron. Ahora he aprendido sobre el narcisismo, el trastorno mental, y he investigado mucho al respecto. Mi madre encaja bastante bien con los síntomas, y aunque entiendo que mi madre puede no tener control sobre cómo piensa su mente, también sé que puede ser responsable de sus acciones. Ahora, continuamos con las actualizaciones porque tengo algunas para dar. Después de la audiencia, lo primero que hice fue cortar todo contacto con cada pariente que tomó el partido de mi mamá. Muchos intentaron hacerme sentir culpable y dijeron que debería perdonarla porque sigue siendo mi madre. Pero estar relacionado con alguien no significa que les debas perdón, especialmente no después de todo por lo que mi madre me hizo pasar. Algunas de estas personas ni siquiera movieron un dedo para ayudarme cuando ella me estaba haciendo la vida imposible, pero de repente tenían todas estas opiniones sobre la lealtad familiar. Sí, no, gracias. Bloqueé a cada uno de ellos. Ni siquiera fue una decisión difícil principalmente porque solo eran un puñado de ellos. Pero, aprendí por las malas que mantener a personas tóxicas en tu vida solo trae más caos. Pero a pesar de haber roto el contacto con esos monos voladores, el caos no paró ahí. Aproximadamente 2 semanas después de la audiencia, me enteré de que mi mamá estaba tratando de demandar al investigador privado que había hablado con mis vecinos. ¿Pueden creerlo? Aparentemente, estaba enojada porque él había hablado con mis vecinos durante su investigación y afirmaba que rompió la confidencialidad. Ni siquiera sé por qué pensó que era una buena idea, pero de todas formas siguió adelante con eso. Desafortunadamente para ella, el tipo era un profesional. Guardó todos los comprobantes que incluían mensajes de texto, correos electrónicos e incluso un contrato escrito con mi mamá, donde ella le daba explícitamente permiso para. Pregunta por ahí acerca de mí. Por lo que escuché, la tarta no estaba dispuesta a aceptarlo. Él detuvo su tontería inmediatamente e incluso informó su comportamiento a las autoridades que estaban manejando la investigación por fraude. Y hablando de la investigación por fraude, las cosas se pusieron salvajes. Recibí una llamada del investigador asignado a mi caso, la misma persona con la que ya había trabajado cuando reporté las andanzas de mi mamá. Me dijeron que habían encontrado más estafas que ella había cometido en mi nombre. Aparentemente, ella había estado usando mi identidad durante años sin que yo lo supiera. Pensé que lo del servicio público y las cosas de robo en tiendas era malo, pero eso solo era la punta del iceberg. Había solicitado varios préstamos pequeños a mi nombre, pero nada lo suficientemente grande como para ser detectado de inmediato. Eran solo pequeñas cantidades aquí y allá. Además, se había suscrito a servicios aleatorios e incluso intentó alquilar un apartamento usando mi identidad. No tenía ni idea de que todo esto estaba sucediendo porque las facturas y cartas se enviaban a su dirección. Es aterrador pensar hasta dónde estaba dispuesta a llegar solo para fastidiarme. El investigador me dijo que, según lo que descubrieron, mi mamá podría enfrentar cargos criminales si el departamento de fraude decide llevar adelante el caso. Por ahora, siguen revisando todo, pero parece bastante serio. No puedo decir que me sorprenda. Ha estado llevando a cabo este tipo de esquemas desde que tengo memoria. Pero, ¿saber que finalmente podría enfrentar consecuencias? Eso se siente bien. Muy bien, de hecho. Y luego llegó la parte más indignante. Me enteré a través de algunos familiares lejanos,
personas con las que apenas hablaba, que mi mamá había estado difundiendo mentiras sobre mí. Les dijo que estaba drogado y fuera de control, y por eso la policía apareció en mi apartamento. Según ella, estaba tratando de ayudarme a enderezar mi vida porque supuestamente yo ya no podía hacerlo solo. Mintió sobre todo eso para hacerse ver como la heroína y la pobre madre que hacía todo lo posible por su hijo descarriado. Escuchar eso realmente me enfureció. No solo porque era una mentira total, sino porque mostraba lo profundamente manipuladora que es. No solo intentó arruinar mi vida con fraude y acoso. También estaba trabajando activamente para destruir mi reputación. Algunas de las personas a las que les contó estas mentiras eran familiares lejanos, pero también contactó a viejos amigos de la familia que no me veían desde hace años. Supongo que pensó que si lograba convencer a suficiente gente de que yo era un desastre, justificaría todas las cosas que me hizo. Fue duro enterarme de esas mentiras, aunque sabía que no eran ciertas. Me sentí tan triste y exhausto. He pasado gran parte de mi vida lidiando con su manipulación, y es frustrante verla intentar arrastrarme hacia abajo incluso cuando he hecho todo lo posible para seguir adelante. Pero he llegado a darme cuenta de que personas como ella no cambian. Siempre encontrarán nuevas formas de hacerse la víctima y culpar a los demás. Aún así, no voy a permitir que ella gane. He tomado todas las medidas necesarias para protegerme. He colocado más alertas de fraude, trabajé con el investigador para limpiar el desastre que hizo con mi crédito y me mantuve firme en mi límite de no contacto. También me aseguré de advertir a los familiares y amigos a los que contactó que todo lo que ella dijo era una mentira. Afortunadamente, los que me contactaron me creyeron, especialmente después de que les expliqué lo sucedido en la corte. Además, la mayoría de ellos solo me contactaron para informarme de que mi madre estaba actuando como una lunática. Supongo que también fue refrescante ver a un montón de otras personas ver a mi madre tal cual era. Al final del día, me siento más en paz sabiendo que no estoy lidiando con esto solo. Finalmente, el sistema legal está de mi lado y mi madre no puede manipular su salida de esta. No estoy seguro de qué va a pasar a continuación con la investigación o si ella enfrentará tiempo en la cárcel, pero me aseguraré de mantenerlos actualizados. Permanezcan atentos. Actualización 2. Hola a todos, no planeaba publicar tan pronto de nuevo, pero las cosas se han salido aún más de control. En mi última actualización. Francamente, pensé que los desmanes de mi mamá disminuirían después de la audiencia en el tribunal, pero no, solo ha empeorado. Y esta vez, fue tras mi trabajo. Así que, poco después de cortar el contacto con los parientes que estaban de su parte, supongo que mamá se dio cuenta de que no le quedaba nadie para hacer sus fechorías. Fue entonces cuando decidió realizar una artimaña dirigida directamente a mi sustento. Envió una carta a mi lugar de trabajo llena de mentiras sobre cómo yo estaba mentalmente inestable y representaba un peligro para los clientes. Básicamente, la carta me pintaba como una amenaza y decía que si no me despedían, causaría algún tipo de escándalo. Incluso añadió historias falsas para intentar hacer parecer que era descuidado en el trabajo. Afortunadamente, mi jefa no era tonta. Me conocía desde hace mucho tiempo y sabía que la carta era falsa. Me llamó a su oficina, me mostró la carta y me dijo que no me preocupara. Francamente, aún me dolió ver las cosas que mamá había escrito sobre mí, aunque sabía que eran mentiras. Mi jefa fue muy comprensiva al respecto. Inmediatamente involucró a seguridad y se aseguró de que mi mamá estuviera prohibida en el edificio. Ahora, si mamá siquiera piensa en aparecer, seguridad se encargará de ella antes de que se acerque a mí. Después de eso, estaba emocionalmente agotado. Quiero decir, en ese momento, estaba claro que mamá estaba decidida a destruirme de cualquier manera posible. No podía manipularme más, así que decidió atacar mi reputación y carrera. Me repetía a mí mismo que no iba a funcionar, pero mentiría si dijera que no me dolió. Terminé llamando a mi tía, la que me representó durante el caso en el tribunal, y ella me brindó el apoyo que tanto necesitaba. Me dijo que no interactuara con mamá, sin importar lo mucho que intentara arrastrarme para abajo. Me recordó que mamá ya no podía alcanzarme físicamente debido a mi orden de restricción. Me aseguró que si mamá realizaba más artimañas, se encargaría de que fuera acusada de violar la orden de restricción. Y entonces, unos días después del incidente de la carta, me enteré de que habían arrestado a mamá. Aparentemente, la investigación por fraude que mencioné en mi última actualización la alcanzó, y una de las tiendas que ella estafó decidió presentar cargos.
Según lo que me contaron, mamá estaba utilizando tarjetas de crédito robadas para hacer compras en línea, y una de las tiendas marcó su cuenta. Cuando la investigación lo relacionó todo con ella, la policía actuó y la arrestaron por robo y fraude. Actualmente está detenida hasta su juicio, y según lo que mi tía dijo, los cargos son lo suficientemente graves como para que pueda enfrentar tiempo de cárcel real. Hay una larga lista de cargos como robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y robo por engaño, por mencionar algunos. Todo finalmente la está alcanzando. Mi tía, también mi increíble abogada, fue la primera en enterarse del arresto. Y cuando lo supo, mi mamá intentó otro truco. De alguna manera, mamá consiguió un teléfono mientras estaba detenida y llamó a mi tía. Le rogó que la representara. ¿Puedes imaginar la audacia? Después de todo lo que mamá hizo pasar a mi tía, tuvo la desfachatez de pedirle ayuda. Según mi tía, cuando mamá llamó, ni siquiera se disculpó. En cambio, intentó manipularla y dijo que la familia siempre debería apoyarse mutuamente. Mi tía cortó eso rápidamente. Le dijo a mamá que si quería consejo legal, debía buscar a alguien más porque de ninguna manera defendería a alguien que intentó arruinar su vida y la de su sobrina. Aparentemente, mamá comenzó a gritarle por teléfono. La llamó traidora y amenazó con arruinarla también. Mi tía le advirtió a mamá que tuviera cuidado, porque ella era una abogada de buena reputación y si quería, fácilmente podría ayudar a aumentar los cargos que mamá enfrentaba. Mi mamá se sorprendió al escuchar eso y colgó rápidamente. Cuando mi tía me contó esto, no supe qué decir. No podía creer que incluso después de todo, mamá aún pensara que podría culparme. Alguien se encargó de rescatarla. Y no fue simplemente cualquiera, fue la única otra familia cercana que tenía, a quien había traicionado de la peor manera posible. Era como si no hubiera aprendido absolutamente nada. Escuchar sobre esa llamada telefónica fue a la vez satisfactorio y triste. Confirmó lo que ya sabía, que mi mamá siempre elegirá la manipulación en lugar de la responsabilidad, pero también me hizo darme cuenta de lo lejos que realmente ha llegado. En cuanto a cómo me siento acerca de que la hayan arrestado, es complicado. Parte de mí se siente culpable por sentir alivio. A fin de cuentas, sigue siendo mi mamá, ¿sabes? Y saber que está sentada en una celda a la espera del juicio es difícil de procesar. Pero al mismo tiempo, no es como si esto no lo hubiera visto venir. Ha estado saliéndose con la suya con este tipo de comportamiento durante años, y era cuestión de tiempo antes de que la alcanzara. Honestamente, se siente como si la karma finalmente hubiera hecho su trabajo. Si sucede algo más, me aseguraré de mantenerles al tanto. Gracias de nuevo a todos los que han estado siguiendo esta loca historia y ofreciendo apoyo. No tienen idea de cuánto significa para mí. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y pensé que les daría un cierre a todos. Han ocurrido muchas cosas, y por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que todo ha terminado. Así que aquí estamos. Mi mamá se declaró culpable de varios cargos menores de fraude. Honestamente, me sorprendió que todo se resolviera tan rápidamente. Resulta que su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad porque había demasiadas pruebas en su contra. Había rastros de papel, grabaciones de vigilancia y víctimas dispuestas a testificar. Si hubiera intentado luchar, habría enfrentado cargos mucho más serios. El juez le impuso 2 años de libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, además de una orden de pagar restitución por todo lo que robó. La cantidad de restitución no es broma. Ella debe una cantidad enorme de dinero. Cada préstamo que obtuvo a mi nombre, cada transacción fraudulenta que realizó y los daños de los cargos de robo se han sumado a una suma bastante grande. Conociéndola, probablemente nunca devolverá todo el dinero. Pero, ¿sabes qué? Eso ya no es mi problema. Pensé que sentiría lástima por ella, o al menos estaría en conflicto, pero no es así. Me siento libre. Por primera vez en mi vida, no estoy constantemente esperando que ocurra la próxima pesadilla. No tengo que preocuparme de que me manipule o me arrastre de nuevo a su lío. La orden de alejamiento sigue vigente y oficialmente cambié mi apellido para asegurarme de que no pueda encontrarme de nuevo. Al principio se sintió raro, pero ahora se siente como un nuevo comienzo. Por fin puedo vivir mi vida a mi manera. Respecto a cómo toda esta situación afectó a mi mamá, bueno, digamos que la karma la golpeó duro. Mucha gente de su círculo social la ha apartado.
La noticia de los cargos por fraude se difundió rápidamente, especialmente porque algunas de las personas a las que engañó estaban dentro de ese círculo. Su reputación se desplomó y, por lo que he escuchado, ha estado luchando por mantener un trabajo. Sé que algunos familiares en común sienten lástima por ella, pero yo no soy uno de ellos. Ella misma construyó esta casa de naipes y ahora se está desmoronando. Sin embargo, hace unas semanas, mi tía, la abogada que me ayudó a conseguir la orden de alejamiento, se puso en contacto conmigo. Me contó que mi mamá le había estado enviando mensajes de texto, a pesar de que mi tía le dejó claro que no quería tener nada que ver con ella. Al parecer, mi mamá enviaba estos mensajes interminables diciendo que mi tía la había traicionado al apoyarme. Le echaba la culpa a mi tía de su situación actual. La llamaba egoísta y traidora. Obviamente, mi tía no se quedó de brazos cruzados. Es abogada. Mi tía no tuvo reparos en criticar a mi madre sin piedad. Le recordó cómo mi mamá le robó su herencia cuando sabía que mi tía estaba ahogada en deudas de estudiante y a punto de quedarse sin hogar. Le dijo a mi mamá que era ella la traidora. Mi tía le preguntó si lo que mi mamá le hizo era algo que la familia se hace entre sí, porque mi mamá no pudo dejar ir. Al parecer, después de eso mi mamá no tuvo mucho que decir. Nunca se disculpó, ni siquiera cuando mi tía señaló todos los errores que mi mamá cometió y las varias formas en que lastimó a mi tía. Ni mi tía ni yo nos sorprendimos. Mi mamá nunca se disculpó por nada de lo que ha dicho o hecho. Sabía que esto no iba a llevar a nada más. Pero eso no detuvo a mi mamá de acosar prácticamente a mi tía. Seguía llamándola y mandándole mensajes con varios insultos. Finalmente, mi tía se hartó y le dijo a mi mamá que si continuaba acosándola, presentaría una demanda contra mi mamá por robar su herencia. Eso la calló inmediatamente. En cuanto a mí, estoy en un lugar mucho mejor. Comencé terapia para trabajar a través de todo por lo que me hizo pasar. No es fácil, pero por primera vez siento que finalmente estoy avanzando. No mentiré, todavía hay momentos en los que me sorprendo mirando por encima del hombro porque no puedo evitar preguntarme si mi mamá intentará volver a mi vida. Pero esos momentos ocurren cada vez menos. Sé que no soy la misma persona que era cuando todo esto comenzó. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo y los consejos que me brindaron durante esta pesadilla. Hubo momentos en los que pensé que cedería, pero leer sus comentarios me dio la fuerza para seguir adelante. Es increíble cuánto pueden significar extraños en Internet cuando más lo necesitas. Así que sí. Se acabó. Finalmente soy libre. Y Gracias. hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.